RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Tenemos ya la presencia con nosotros del señor y economista Daniel Alfaro Paredes. Él ha sido ministro de Educación, conoce de la realidad, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, Daniel. Un gusto para nosotros es tenerte en el programa. El gusto es mío, Jimmer. De verdad, muchas gracias por invitarme y por poder tener la oportunidad de abordar temas tan importantes como los que mencionas. Sí, hablábamos de este tema, de este estudio importante, que es más, se había formado un equipo de especialistas de educación inicial, primaria y secundaria, encargados de recopilar, sistematizar y analizar toda la información, datos estadísticos, que eso es importante, sobre este estudio que refleja hoy, ¿no?, la realidad de la educación en la Amazonía peruana. ¿Cuál es esa perspectiva de ese trabajo desarrollado y cuál es el objeto, fundamentalmente, cuál es el objeto del estudio? Claro, Jimmer. Creo que en las coordinaciones previas habíamos también conversado sobre la necesidad de entender los resultados de la evaluación de PISA, que también era un interés de los oyentes de este programa. Y no tanto del de estudio Pórticos, al cual no he tenido acceso directo. Sin embargo, sí conozco la naturaleza del estudio y sí es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los resultados de aprendizaje a nivel nacional, definitivamente hay una gran brecha aún, y es la brecha más dolorosa que tenemos, entre lo urbano y lo rural, en todas las materias que se evalúen. Y dentro de lo rural, las lenguas interculturales terminan también teniendo unos resultados incluso más complejos o más bajos que el promedio rural. Y dentro de este universo, las lenguas amazónicas son las que están aún más abajo. Entonces, la problemática de la educación en la Amazonía es quizás la más sensible de toda la educación peruana, porque tienen un conjunto de retos que, digamos, el Perú todavía no está a la altura de solucionarlos, ¿no? Y ahí estoy hablando de no solo el tema de gestión docente, es decir, de poder convencer a los mejores docentes posibles de llevarlos donde los aprendizajes sean más bajos, en espacios desafiantes desde el punto de vista territorial, y a su vez, por lo atomizado y distante que están, también poder tener una buena gestión de su infraestructura y de sus recursos pedagógicos. Por eso este trabajo de Porticus es sumamente interesante, que también lo hace con UNESCO y en el cual están levantando esta información y que coincide, ¿no?, o también se complementa con esto otro que te mencionaba, que es el resultado de PISA, ¿no? Porque PISA también es una prueba a nivel nacional y encuentra lo mismo, ¿no? Encuentra que efectivamente entre lo urbano y lo rural hay diferencias abismales que todavía tenemos que cerrar, y me quedo con esta idea para poder también escucharte. La gran promesa de la educación es que en el futuro todos los que pasen por el sistema educativo tengan igualdad de oportunidades, ¿no? No importando si son hombres, mujeres, si vienen de estratos económicos altos, bajos, si vienen de lo urbano y lo rural, si vienen de la Amazonía o la costa. Sí, o la sierra. Es importante que todos tengan igualdad de oportunidades. Entonces, la escuela no puede reproducir las mismas desigualdades que tenemos en la sociedad. La escuela tiene que cerrar esas brechas justamente para que la promesa transformadora se cumpla en el futuro. Sí, un tema por el que habíamos iniciado, hablando de Porticus y la UNESCO, es porque queríamos poner sobre el tapete la situación de la educación en la Amazonía. Pero efectivamente, el día de hoy lo que nos trae es justamente hablar sobre esta prueba PISA, y que si nosotros hablamos de la prueba PISA y encontramos estas deficiencias en la Amazonía
que es una gran parte también de nuestro territorio, pero también en Tacna, Moquegua, como viene desarrollándose estas evaluaciones, y hay una diferencia que se puede encontrar, ¿no? De eso queríamos hablar justamente sobre la prueba PISA y el desequilibrio que puede haber entre uno y otro territorio, incluso dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay dificultades regionales o hay dificultades nacionales para enfocar la educación a nivel horizontal para todos con la misma calidad, con la misma igualdad? Por eso es que queríamos partir de ese abandono que existe en la Amazonía, y ahí se va a reflejar en la prueba PISA, y el objetivo de la prueba PISA es medir. Y si medimos en un desequilibrio para desfavorecer, ¿no?, el sistema, ubicándonos en una muestra que es la Amazonía con dificultades, ahí va a haber un desequilibrio también en el tema de resultados. Por eso es que queríamos empezar por este estudio que ha habido en la Amazonía, y se encuentran deficiencias, y ahí hay que ver cómo es que podemos buscar cómo tapar esas deficiencias con definitivamente atención, ¿no es así? Entonces, volviendo al punto, la prueba PISA aplicada en nuestro país ha tenido un resultado homogéneo o hay un resultado heterogéneo que podemos graficar lógicamente en un mapa cómo está la educación en nuestro país, dónde hay más dificultades, dónde hay menos dificultades. Sí, mira, tenemos ahí unas buenas noticias y tenemos también buenos retos. Por el lado, digamos, de las buenas noticias, es que si bien pensamos que la pandemia pudo habernos golpeado de manera más contundente, los resultados de la prueba PISA del 2022 en comparación con los del 2019 nos dicen que en el caso de lectura y en el caso de ciencias no hubo una disminución significativa de los aprendizajes. Y eso es una excelente noticia, nos mantuvimos. Y cuando analizamos no solo los promedios, porque a veces los promedios se esconden los extremos, ¿no? Y analizamos un poco mejor este indicador que es fundamental, que es la porción de estudiantes que superan el nivel 2 en lectura y ciencia, que es este nivel que te aseguraría poder adquirir la competencia para procurarte bienestar y desarrollo productivo en tu vida. Ese nivel 2, esa porción de estudiantes con nivel 2, sí subió incluso, ¿no? En lectura se puede ver una diferencia significativa en este incremento, lo cual es una excelente noticia. Cuando lo vemos por cortes, es decir, cómo hemos ido desde los niveles socioeconómicos, hombres, mujeres, rural, urbano, público, privado, se siguen encontrando todavía las brechas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los públicos y los privados han logrado tener un mejor resultado que los públicos. Sin embargo, las escuelas públicas, si bien todavía tienen un resultado menor que el de las privadas, sí lograron avanzar. Es decir, en este camino de la mejora continua, sí han logrado seguir escalando. Y eso es también muy importante mencionar, porque no solo importa dónde estás, sino la tendencia, hacia dónde vas, ¿no? Y ahí las escuelas públicas han logrado un incremento. Esta novedad de estas buenas noticias de lectura y ciencia no son tanto en matemáticas. En matemáticas sí los resultados han sido adversos, hemos disminuido significativamente nuestros resultados en matemáticas. Pero para contextualizar este resultado, el Perú no es el único que ha bajado, es decir, todos los países han cedido en matemáticas, quizás no como nosotros en lectura y en ciencias, pero sí en matemáticas. Y en esa comparación relativa, el Perú no ha disminuido fuertemente, es decir, nuestra disminución está por encima de las digamos, es menor, perdón, a las de otros países. Y eso es también una buena noticia, ¿no? Pero todo este contexto no lo podemos dejar de lado, o no podemos dejar de lado la idea de la educación integral. Es decir, ¿qué podemos hacer como colegios para comenzar a cerrar estas brechas? Entonces, la prueba PISA también nos da otras variables que son los famosos factores asociados, que nos permiten identificar qué tipo de condiciones tienen las escuelas, cómo los docentes o los directores están llevando la cultura educativa, ¿no? La cultura organizacional dentro de la escuela, el clima escolar. Y esas variables también nos explican mucho sobre los otros resultados, es decir, es una educación integral. Y en esas variables es donde encontramos también mucha riqueza para activar y gestionar mejoras en los colegios. Por eso es que con Empresarios por la Educación
hemos integrado, hemos avanzado en una conversación con la OECD y PISA para poder traer la prueba a todos los colegios que voluntariamente quieran evaluarse, porque como bien dijiste al principio, esto es una prueba muestral, o sea, no todos los colegios se evalúan, pero sí existe la posibilidad de que aquellos colegios que quieran evaluarse con PISA puedan hacerlo. Y ese es el esfuerzo que estamos tratando de gestionar junto con Empresarios por la Educación para lograr implementar PISA, se llama PISA para las escuelas, acá en Perú. Eso es una buena idea, ¿no? Saber qué es lo que viene en ese tipo de evaluaciones para totalizar el ejercicio del estudiante frente a una posible muestra mucho más amplia. Hemos avanzado en comprensión de lectura, pero tenemos un retroceso, acabas de decir, en habilidades matemáticas, que podríamos encontrarle una ventana para la salida. Viene un ofrecimiento de un presupuesto mayor para el sector de educación de sobrepasar el 5, porque ya este ofrecimiento está en el 5.1 y es un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el sindicato que debe cumplirse, que debe ejecutarse. ¿En qué debiera de invertirse ese aumento, ese incremento del presupuesto? Usted ha sido ministro de Educación, sabe de las necesidades que tenemos, tanto en el ámbito pedagógico también como en el ámbito de infraestructura, mobiliario, material didáctico. Y yo me enfoco en el material didáctico. Si el alumno tiene un material didáctico enfocado hacia una evaluación PISA, como por ejemplo, podría ejercitar más sus conocimientos en ese aspecto, en ese ámbito. ¿No le parece? Excelente pregunta, Ilmer. Mira, creo que el problema desde el punto presupuestal en el sector de educación, sin duda, es una necesidad de mayor presupuesto. Pero más allá de la necesidad de mayor presupuesto está lo que se llama la calidad del gasto. Es decir, ¿a dónde destinamos el presupuesto que tenemos de acuerdo a los mejores resultados en aprendizaje que nos pueda dar? Entonces, creo que ahora también depende, más allá del fin en sí mismo, es si el fin puede responder con eficiencia a ese gasto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de infraestructura educativa, lo que estamos viendo ahora es que uno de los proyectos, digamos, más emblemáticos y que están dando mejores resultados es el de Escuelas Bicentenario, ¿no? En el cual se hacen, digamos, con diseños bioclimatizados para costa sierra, costa lluviosa, helada, y que permiten a una gran cantidad de estudiantes, porque se invierte en colegios que tienen una gran matrícula, ¿no? Generar una renovación de su infraestructura y sobre todo preservar su seguridad, ¿no? Porque sabemos que una gran parte de nuestra infraestructura educativa está en riesgo. Entonces, ese es un buen proyecto dentro de infraestructura, así como los módulos educativos, ¿no? Que también ante los efectos climatológicos permiten rápidamente reservar, digamos, conservar el derecho educativo con infraestructura. En materiales educativos es clave tener siempre la posibilidad de acceder a ellos. Uno de los indicadores, por ejemplo, para comprensión lectora, es contar con materiales de lectura en la casa y lamentablemente en muchos hogares del Perú, sobre todo en los niveles económicos bajos, no tienen la oportunidad de contar con estos materiales. Entonces, materiales es importante porque además es una política que permite sobre la base, digamos, de documentos que tengan evidencia de impacto, ¿no? Poder distribuir estos recursos educativos de tal manera que podamos tener más seguridad sobre el retorno de esa inversión en aprendizajes. Y finalmente también están los docentes, ¿no? Yo estoy siempre muy de acuerdo con seguir revalorizando todas las condiciones salariales de los docentes, pero creo que hay un punto importante que también deberíamos abrir a debate, que es que para poder cumplir la promesa del currículo nacional, esta promesa de educación por competencias, por ejemplo, implementando metodologías como aprendizaje por proyectos, es necesario que los docentes cuenten con más horas para que puedan tener estas sesiones de interaprendizaje entre ellos, de acompañamiento con otros docentes e incluso de mejor conexión con su comunidad, con los papás, con las mamás, para justamente poder implementar todas estas mejoras en el aula. Entonces, un tema también es poder aumentar el número de horas contratadas por docentes justamente para que toda esta promesa del currículo pueda implementarse. Esos creo que podrían ser los destinos
por calidad de gasto, digamos, por lo que mejor puede retornarnos en aprendizajes que recomendaría ante los incrementos presupuestales. Sí, interesante opinión sobre cómo es que se debe invertir el presupuesto en el sector, y también tener en cuenta que cada año el Ministerio de Educación devuelve el dinero no ejecutado, teniendo en cuenta que tenemos múltiples necesidades en el sector y que debía de invertirse hasta el último centavo, ¿no?, para generar una mejor educación. Este miércoles 6 de noviembre va a desarrollarse, tanto el sindicato como de rama magisterial vienen desarrollando un conjunto de diálogos por la educación, y este miércoles se va a desarrollar justamente la tercera reunión de diálogos por la educación, y nos gustaría tenerlo. Vamos a comunicar por escrito esta invitación, ¿no? Y nos gustaría tenerlo a usted, exministro de Educación, sabe de las necesidades, su opinión cuenta, su opinión es importante en estos diálogos por la educación. Más bien, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Sabemos del tiempo tan ajustado que tiene en su agenda, pero ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Gilbert. Un fuerte abrazo para todos y siempre será un honor acompañarlos en lo que ustedes me permitan. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.